todos bienvenidos al primer episodio de Somos Vida Podcast del año 2025. Estamos contentos, alegres de poder estar con ustedes y pues de hacer nuestro primer episodio en la iglesia Odre Nuevo en vivo. Así que, amada iglesia, siéntete bienvenido. Y los que nos están viendo, amados, pues estamos contentos de volverles a ver. Traemos un tema muy interesante y me acompaña el pastor Alberto Velázquez. Pastor. Un placer saludarte, pastor, y un placer saludar a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Amén. Hemos hecho durante 10 meses estos podcasts y estamos muy contentos y decirles a todos que hoy estamos con público en vivo. El público aplaude para que no piensen que estamos mintiendo. Y yo los invito, pastor, tanto a los que nos van a ver a través del canal y los que están presentes, a que se sientan como en casa. Así es. En la casa nos sentimos relajados, nos sentimos abiertos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hablar palabra de vida, palabra viva, y es bien importante que hoy entremos con esa decisión de un buen propósito. Así es. Se abre un nuevo año, se abren cosas nuevas y nosotros tenemos que estar abiertos a que el Señor trae cambios para nosotros. Así que vamos a disfrutar de este podcast y adelante, pastor. El tema es un buen propósito. Amados, como saben todos, nosotros tenemos propósitos, tenemos metas, anhelos. ¿Cuántos de nosotros iniciando el 2025 no comenzamos a pensar ya en los propósitos, en los anhelos, en todo aquello que queremos trabajar el 2025? Yo creo que todos tenemos propósitos en nuestra vida. Aquí la pregunta es: ¿a quién le estás entregando tus propósitos? ¿Y qué propósitos son? Porque voy a abrir con esto, pastor. Hace poquito me llegó una noticia de los rituales de Año Nuevo que se practican en nuestra ciudad de Hidalgo del Parral. Y me llamaba la atención. Y yo abrí esta página y me topé con cosas tremendas, que de hecho, pues las uvas, yo creo que todos las conocemos. Yo fui practicante de las uvas, de comprar 12 uvas y te comes una uva. Cada uva es un deseo. Y estamos con estos rituales, estas tradiciones. Había un ritual de nuestro pueblo de lanzar lentejas hacia atrás. Las lanzas y luego te volteas y luego recoges las lentejas. Y entre más lentejas recojas, significa que vas a ser prosperado el año. Había otro ritual de una maleta, donde agarras una maleta vacía y te la llevas a la casa de tu familia, donde vas a festejar. Significa que vas a viajar mucho. Y luego hay una bien loca, que espero que aquí nadie la practique: los calzones rojos y los calzones amarillos. Yo me traje los rojos por si las dudas, pastor. Y dices tú, caray, o sea, que para encontrar el amor de tu vida y que te vaya súper bien. Y dije yo, ay, caray, o sea, qué tremendo. Estamos poniendo nuestros propósitos, nuestra confianza en una uva, en una lenteja, en una maleta vacía, en unos calzoncillos. Y dices tú, caray, ¿qué está sucediendo, no? Debemos de entender que nosotros tenemos un Dios poderoso. Y dice en la palabra: pon en mí tus planes, tus sueños, y yo los voy a prosperar. Entonces, qué bendición, pastor, es que podamos comenzar la primera parte del podcast hablando de esto. ¿A quién le estás confiando tus propósitos? ¿Qué propósitos son los que tienes? Fíjate que en la palabra de Dios nos habla de un tema muy interesante cuando el pueblo de Israel atravesó una circunstancia muy difícil, y es que salieron serpientes de todos lados y comenzaban a morderlos y comenzaban a morir. Muchos murieron. Entonces Moisés habla con Dios y le pide ayuda, socorro, y Dios le dice que levante hacia lo alto una serpiente. Y entonces, cuando eras mordido, el antídoto, por así decirlo, era voltear a ver esta serpiente. Entonces tú veías la serpiente y no es que la mordedura se fuera, no, se quedaba ahí, pero el veneno no era mortífero, entonces era un antídoto. Desafortunadamente, y voy a lo que tú estabas diciendo ahorita, sí, es que nosotros somos muy idólatras. Es una cultura, es un arraigo que traemos nosotros y lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en todos lados. Muchas veces corremos: pastor, ore por mí, y te tocan y dices, relájese, va, porque estamos a la misma distancia en el amor del Señor. No quiero decir con esto que no podemos orar por los demás y demás, pero hay algo importante. O sea, tenemos que romper con esas tradiciones, con esas culturas que nos van a retirar de un buen propósito, de un buen principio. Entonces, dice la palabra de Dios que transcurrieron casi 400 años o más y la serpiente estaba todavía ahí. O sea, el pueblo de Israel seguía corriendo a la serpiente. Entonces, Dios estaba así como olvidado. Entonces, muchas veces decimos, bueno, por si las dudas me pongo el calzón amarillo,
Por si las dudas, el rojo también. Por si las dudas, saco la mano. Entonces, a veces decimos, no pasa nada porque no ofende esto a Dios. No, el que se está perdiendo de todo esto eres tú. Entonces nosotros tenemos que aprender, y le decimos a toda nuestra gente que nos está viendo a través de este podcast, que rompamos no solamente con eso, sino también con la cultura religiosa que a veces tenemos. Dios nos ama, Dios entregó a su Hijo por nosotros y Él está a favor de nuestros sueños. O sea, Él quiere que tú te realices, Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú te formes. Él quiso que abriéramos esta iglesia, Él quiso que llegáramos hasta donde hemos llegado y Él quiere que sigamos creciendo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar, y esa es la invitación de este podcast, que vayamos abriendo nuestra mente y dejársela a Cristo, para que Cristo nos permita decir, bueno, eso no es lo que yo les enseñé, eso no es lo que yo quiero que tú aprendas, y por eso nos congregamos. Amén, pastor. Y sabes, desde el diseño de nosotros, Dios nos creó para adorar, ¿sí? Nos creó para pasar tiempo con nosotros. Somos adoradores por diseño y buscamos en qué adorar, ¿no? Es ahí donde entra la idolatría. Y me encanta mucho lo que estás diciendo, porque debemos de comprender lo siguiente, amados, y esto es muy importante. Debemos romper con la superstición. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Sí, genial. Sí, porque eso es malo. Y hay superstición mundana, hay superstición pagana, pero también hay superstición religiosa. Y esa es la que debemos de romper. Porque así como las uvas y las lentejas, mejor en vez de comerlas, disfrutarlas, también a veces empezamos el año y luego empezamos con los ayunos. Voy a ayunar 40 días, además voy a ayunar esta semana para que todo lo que yo pida se cumpla. Y empezamos a maltratarnos, a lastimarnos, y creyendo que ese sacrificio o eso que vamos a hacer va a hacer que Dios nos bendiga. Pero no, resulta que todo lo que tenemos es por gracia, por gracia. Y es lo que nosotros queremos tratar, amados, en los siguientes podcasts y en este año. Queremos pues compartir con ustedes la palabra de Dios y la palabra gracia, que todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Ahora, vamos a lo siguiente. Hay personas que comen esas uvas y son 12 deseos. Y de esas 12 uvas se cumplen 2. Y dicen, wow, es por las uvas que me comí en enero que se cumplieron mis sueños. Y caen en esa idolatría, ¿no? ¿Y qué tenemos el año siguiente? Otras 12 uvas ahí, ¿verdad? No es por la uva, no es por eso, es por tu diseño. Porque dice la palabra que Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces, nuestra mente está hecha a imagen y semejanza. Y la mente de Dios es una mente ilimitada. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, empiezas a conocer que eres un ser pensante, inteligente, y que eres un conquistador, un soñador, que puedes lograrlo. Entonces, esas personas que cumplen sus propósitos, pastor, es porque son inteligentes y pueden hacerlo. Pero el enemigo busca distraernos para que pensemos que es por las lentejas, por los calzones rojos, y es ahí lo malo, Entonces, tenemos que entender que si estamos cerca de Dios, todo es posible. Amén. Amén. Mira, hay otra cosa referente a esto. Cuando dices, me llama la atención cuando mencionas que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto es verdad. Y Dios nos puso un corazón que busca amar, que busca entregarse. Y Jesús siempre nos modeló en los evangelios todo lo contrario de lo que a veces hacemos. Por ejemplo, en la palabra de Dios me recuerda que Moisés golpea una roca y saca agua de ahí. Y entonces, igual que con la serpiente, transcurrieron muchísimos años y se hacía una celebración de los tabernáculos del pueblo judío. De hecho, todavía lo hacen. Y esto era celebrar esa roca, celebrar que la roca les había dado agua. Y entonces Jesús estaba presente. Me llama poderosamente la atención cómo Jesús se pone de pie y grita. Dice la palabra de Dios que Jesús gritó y dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí, y de mí saldrá agua viva. Wow. Y brotará desde su interior. Entonces Jesús les estaba diciendo: ¿por qué están haciendo lo que ya no se debe de hacer? ¿Por qué se siguen distrayendo? ¿Por qué están ustedes tan mal enfocados? Cierto. Y eso es lo que nos pasa a veces con un propósito. Traemos propósitos que no son para nada lo que Dios ya te quiere dar. De hecho, es más bueno el propósito de Dios para tu vida que el mismo que tú puedas poner.
Porque si hay algo bueno en tu corazón es porque Dios lo puso ahí. Amén. Y Dios lo va a realizar. Y esto lo creo fervientemente. Y levanto la mano en alto y digo, gloria a Dios, porque nos ha dado mucho testimonio para poder decir, estamos aquí, estamos pastoreando la iglesia, nos estamos dirigiendo en el nombre del Espíritu de Dios con testimonio. Porque no estamos hablando por hablar, o se nos ocurrió, o ensayamos, practicamos. No, esto es palabra de Dios. Dios nos viene a revelar, pastor. Dios hoy se pone de pie y nos dice por qué siguen Amén. aferrados en las cosas paganas o en las cosas que no traen nada de beneficio para tu vida. Entonces, hoy a través de este podcast, a todos ustedes que están en el canal de YouTube, vayan escribiendo, vayan apuntando lo que Dios les revele, lo que Dios les abra su pensamiento, porque es bien interesante perder el temor y la ansiedad de decir, si no voy un domingo a la iglesia, ¿qué me va a pasar? Pues se va a enojar el pastor, yo creo. Pero de ahí no te puede pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados a decirle, hermano, si falta el domingo, le aseguro, o sea, no, simplemente te estás perdiendo de qué, de disfrutar el amor que Dios te está dando. Amén. Es Así como es. no ver al novio cuando estábamos enamorados, todos corríamos a ver a la novia, a ver al novio. Entonces, si un día no ibas, ¿qué pasaba? Bueno, sentías la ausencia de ese ser amado. Pues cuando no venimos a la congregación, no nos va a pasar absolutamente nada y tenemos que romper ese paradigma. Pero qué triste es que vengas con ese temor, con esa ansiedad y no buscando el amor auténtico, genuino que Dios te quiere dar. Amén, amén. Entonces, amados, ustedes que nos están viendo, háganse esta pregunta: ¿dónde están depositando su confianza? ¿Tienen propósitos, anhelos, sueños? ¿En dónde están confiando o en qué están confiando? Abracen las palabras del pastor Alberto, porque la verdad estoy de acuerdo con ello. Dios siempre te va a amar y nada ni nadie puede cambiar ese amor. Y por más que tú te trates de hacer cosas, no vas a hacer que te ame más o te ame menos. El Señor siempre te va a amar. Vamos a ver un tema muy interesante y me gusta este título, y es los enemigos de tu propósito. ¿Qué te parece si dedicamos tiempo para platicar acerca de los enemigos que pueden amenazar nuestros propósitos? Porque muchas veces nuestros propósitos son buenos, pero hay enemigos silenciosos que empiezan a atacar tu mente, tu corazón, y provoca que no puedas cumplir tus propósitos. Entonces, vamos a hablar del primero: autocompasión o la compasión, pastor. Y esto me gusta mucho porque me recuerda a Prioridades, el libro que estamos escribiendo, que va a salir próximamente, y hablamos acerca de la compasión y la admiración. Y a veces nosotros podemos sentir autocompasión, y esto limita que nuestro propósito se cumpla. Debemos de quitarnos este pensamiento de víctima. Es que yo no merezco esto, es que tal vez mis propósitos no se van a cumplir porque yo soy diferente, soy distinto. Pero es donde nosotros debemos de ver a Cristo. Jesucristo tenía un propósito, amados, y era venir a dar la vida por nosotros. Él venía a limpiarnos de toda maldad y a perdonar nuestros pecados. Y aunque Él sufrió, fue crucificado, flagelado, maltratado, escupido, traicionado, jamás se puso en papel de víctima y jamás se compadeció de él. Ay, estoy sufriendo. Incluso en el monte, cuando fue con los discípulos, en el monte de, se me fue el nombre, gracias, no, sí, Getsemaní, gracias, en Getsemaní, sí, que significa el monte de los olivos. Estaba Jesús allí pues llorando, ¿verdad? Lo encontramos llorando por lo que iba a suceder, pero jamás se puso en papel de víctima. Y jamás, ay, Señor, es que ya no puedo, es que mira, no, Tú no me escuchas, tú no te me hablo, escuchas, es que no me quieres, me has abandonado. No, Él siguió siendo fuerte. ¿Por qué? Porque sabía que a pesar de todo ese sufrimiento, Él iba a terminar en un trono de gloria, iba a terminar venciendo a la muerte, iba a salvar a los hijos y nos iba a dar una vida abundante. Eso lo mantuvo siempre centrado en el propósito. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, porque la autocompasión es un enemigo muy peligroso. ¿Qué nos puedes decir de esto, pastor Alberto? No, es interesante cómo el padre de la mentira nos va a distraer sintiéndonos en esa autocompasión, o sea, pensando infértilmente. Dios nos ha dado una capacidad de pensamientos y todos tenemos que pensar propositivamente, sí o sí. O sea, se trata de decir, en Cristo voy a ganar, Amén. en Cristo hay victoria, porque si yo comienzo con una cultura de la cual me enseñaron, a veces oramos, pastor, como si no estuviera Dios. Y me llama la atención en los evangelios, mismo Jesús otra vez dice, me duele verlos como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el contexto literal de un pastor de ovejas,
Él está al pendiente de la oveja, Él está cuidando que no se la coma el lobo, que no se pierda. ¿Por qué? Porque la oveja es torpe. Entonces nosotros somos torpes por naturaleza. Nuestros pensamientos jamás se despiertan en la mañana diciendo qué hermoso Wow. está el día. Cierto. No, siempre está, ay, una ojera más, ay, eso. O sea, siempre está en contra de nosotros. Entonces, la autocompasión es como una trampa, una distracción del enemigo que se nos ha vendido también como una manera de sentirnos. Hay algo que yo quiero compartir y lo digo también a la gente que nos está escuchando en YouTube. Hay una cultura religiosa que nos ha consumido mucho la relación con Cristo, y es pensar que entre más pobre, entre más dolido, entre más maltratado, entre más golpeado, más cerca estoy de Dios. Cierto. Y Eso eso es no es cierto. Y hay un apartado que me gusta mucho donde Jesús está en la cruz, y esto es para todos nosotros, ojalá lo podamos entender. Jesús está en la cruz y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? De hecho lo menciona, Sí. lo leemos en los evangelios. Pero cuando estudiamos los evangelios y nos vamos a la cultura hebrea donde Jesús se desarrollaba, vamos a decir, su mamá le enseñó a orar el salmo. Ese es un salmo. No es Jesús diciendo: ¿por qué me has abandonado? No, es un salmo. Y lo leemos en la palabra de Dios, que el salmista decía: ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos rezaban o oraban ese salmo para fortalecerse, para acercarse al Padre. Entonces a veces no sabemos lo que estamos leyendo y decimos: no, mira, pues si mismo Jesús se sintió abandonado a Dios, imagínate. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pastor, en esa autocompasión, en esa manera de vernos. Porque al final, si yo me veo a mí mismo como un derrotado, eso soy. Cierto. Si yo me veo a mí mismo como un fracasado, eso soy. Si yo me veo a mí mismo como un greñudo, quizás lo estoy, pero no soy. O sea, no sé, estos días traje unos gallitos parados acá arriba, hice un corte nuevo y no me quedó bien. O sea, y yo no me veo greñudo. Los demás sí me ven así, pero yo no me siento así. No, no lo estás, no lo Entonces, estás. no. Te ve Y muy bien. digo, o sea, hello, cuco. O sea, soy victorioso en el nombre del Señor. Amén. A mí me ama el Señor por lo que hay en mi corazón. Amén. Trato de cuidar mi exterior, a veces no me sale bien, pero ¿qué importa? Entonces esa es la manera en la que Dios nos invita a que nos veamos. No somos perdedores, somos victoriosos. Amén. Porque dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Amén, pastor, abracemos aleluya. esto. Y pues así es, amados. Así que hay que tener cuidado con este enemigo que es la autocompasión. No olvides, la autocompasión nos estanca, nos nubla los pensamientos y nos hace olvidar que Jesús ya venció por nosotros. Somos más que vencedores, no somos víctimas de lo que está pasando, de lo que pueda acontecer. No somos guerreras y guerreros que estamos destinados a cumplir grandes propósitos. Amén. Vamos a ver otro enemigo de nuestro propósito, para que este año 2025 estemos bien alertas. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: manténganse alertas. Entonces, otro de los enemigos de nuestros propósitos es la comparación, pastor. La comparación, creo que esto es algo que siempre veremos cada día. Yo creo que el ser humano se está comparando, y la comparación es un mal que nos quita tanta energía, tanta pasión, y nos conduce a un mal sentimiento que es un fruto de la carne, que es la envidia. Y es ahí cuando nosotros, pastor, a veces escuchamos este enemigo silencioso, la comparación. Estamos comparándonos con otros. Es que ¿por qué otros sí tienen? ¿Por qué yo no? Es que este 2025 que estoy comenzando, tengo mis propósitos, y luego de repente inicia el año, pastor, y comenzamos a ver que otras personas comienzan a cumplir sus propósitos, y puede ser un propósito igual al tuyo, y ellos lo empiezan a realizar, y dices: ¿por qué a ellos sí y por qué yo no? ¿Acaso Dios los quiere más a ellos? A mí no me quiere. Y comienza una envidia en tu corazón, y esto no es bueno. Te empieza a afectar, empiezas a sentirte mal, e incluso te aleja de Dios. Incluso empiezas a dejar de creer de que eres amado, de que eres especial, y empiezas a compararte en todos lados. Las redes sociales son buenas, no son malas, ni tampoco son una amenaza. El asunto es cuando nosotros vamos a las redes sociales y vamos derechito a ver la vida de otros, aguas. Ahí es el peligro. Cuando vamos a ver cómo están los demás: mira qué bonito carro tiene él, ¿por qué yo no lo tengo? Qué bonitos tenis, qué bonita está ella, ¿por qué yo no soy como ella? Ahí es donde comienza lo malo, y es ahí donde esto empieza a dañar tu propósito, y entonces no vas a cumplir lo que Dios te está dando. Debes de entender que todos somos amados. Todos somos amados. No hay un amor especial, no, eso no existe. Todos somos amados.
De que haya propósitos y formas distintas de cómo Dios nos trate es diferente, pero todos tenemos el mismo amor.